¿Cómo es que se llama? Eh, Muy, pero muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor que todos los días el Señor nos permite para que nosotros podamos crecer, multiplicar y fructificarnos, que ese es el deseo de Dios. Así que bienvenidos a todos. Estamos ya muy contentos, gozosos de tener este tiempo, un día que Él nos regala de su mano. Y el Señor dice su palabra, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Qué belleza de ese Dios que quiere que nosotros confesemos nuestros pecados para que ya nos podamos acercar a Él y podamos disfrutar de su presencia, ¿verdad? Entonces dice, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Entonces ahí vemos esto en Isaías 1:18, para que lo tengamos en cuenta, porque el Señor quiere es eso, que vengamos a Él y nos arrepintamos de todo mal que hacemos y luego cambiemos actitudes y conductas para Él poder edificar nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. Así que bienvenidos a todos esta mañana con esta corta, este corto versículo de la Biblia que nos lleva a meditar en nuestros caminos y asimismo orar para que todos los que tenemos ese deseo de acercarnos a un Dios que es santo, que es bueno, que es maravilloso, podamos disfrutar de sus bendiciones y de su presencia. La presencia de Dios es importante en nuestra vida. No la podemos dejar de lado y cuando le buscamos no lo podemos buscar de una manera religiosa, sino de una manera consciente de que Él está donde dos o más estamos en su nombre. Así que vamos a orar y le entregamos este tiempo al Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, por regalarnos, Señor, estos momentos tan importantes como es el comenzar un nuevo día contigo, Señor. Gracias porque todo nuestro ser te anhela, todo nuestro ser te desea. Gracias, Señor, por la noche que hemos pasado, por el día que comienza, por todas las bendiciones recibidas en esta semana, Señor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dios, por todo lo que nos das. Del cielo viene tus regalos, del cielo viene todo para nosotros. Nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo, dice tu palabra. Y es cierto, Señor, todo lo que somos y tenemos a ti te lo debemos. Por eso esta mañana nuestro corazón está agradecido contigo. Entramos por tus atrios con alabanza, por tus puertas con acciones de gracias. Te alabamos y te bendecimos y reconocemos, Señor, que hoy te necesitamos más que ayer, que hoy te necesitamos como el aire para respirar, como el agua que sacia la sed. Te necesitamos, Señor, porque tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te necesitamos porque eres nuestro Padre. Eres mi Padre, Señor, y yo soy tu hija, soy tu hijo, Señor. Gracias, gracias por limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Gracias por invitarnos a venir a ti para que confesemos nuestros pecados y queden así como dice tu palabra, que sean blancos como la lana, que vengan a ser blancos como tú quieres, Señor, sean emblanquecidos como el carmesí, son, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán, Señor, porque así tú quieres que nuestro corazón sea para ti en este día. Bendita sea tu presencia, Espíritu Santo, con nosotros. Espíritu Santo, que este momento tu palabra sea como esa espada de dos filos, dices tú, que llegue, penetre, que haga la obra, que nunca se olvide y que nos lleve a meditar en ese cambio que tú quieres que tengamos. Séllala, Señor, en nuestro corazón y permítenos disfrutar de este tiempo. Bendice todo lugar en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia. Gracias, Señor, en Perú, en el Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en West Palm Beach, en Filadelfia. Señor, muchas, muchas gracias por cada persona, Señor, que tú permites que llegue esta tu palabra, Señor mío, en Colombia, en cada lugar, en cada rincón. Espíritu Santo, gracias por Cúcuta, todos esos lugares, Señor, donde las personas nos saludan y bendito Dios pueden disfrutar de estos tiempos contigo. Espíritu de Dios, que seas tú con nosotros hoy. Espíritu Santo, que dirija nuestra vida y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos hablando desde el vientre hasta las canas, ¿verdad? Estamos en esa palabra que el Señor nos regaló. Y hoy estamos meditando también en Isaías 46:4. Vamos a ver qué nos dice Isaías 46:4. Dice, los seguiré cargando cuando envejezcan y les salgan canas. Mire qué lindo. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los cargaré y los salvaré. ¿Ve? Hasta las canas. Yo me acuerdo con este versículo una vez que yo le pregunté al Señor, pensando en el futuro, que una vez piensa qué va a pasar con nosotros. Y yo no conocía este versículo, pero como él en Isaías, Isaías es un libro que me gusta muchísimo porque fue cuando comencé a oír a Dios, fue a través del libro de Isaías. Entonces allí él me volvió y me confirmó y me regaló este versículo. Y ayer estudiando y meditando en la palabra, me lo volví a recordar. ¿Sí? Les seguiré cargando cuando envejezcan y les salgan canas. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los cargaré y los salvaré, dice en esta versión, palabra de Dios para todos. Entonces, imagínense Dios cómo es ese amor que por eso es desde que nacemos hasta que volvemos con Él. Él nos tiene en sus brazos, dice, hasta que les salga, hasta que envejezcan, cuando envejezcan. Sí, o sea, no debemos tener ningún temor de esa etapa de nuestra vida cuando tenemos a Dios con nosotros, cuando Él está con nosotros, cuando su presencia está con nosotros. No debemos temer nada porque dice, yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los cargaré y los salvaré. Y lo ha cumplido. Para mi vida lo ha cumplido hasta el día de hoy. No ha fallado ningún día de todo esto que Él nos muestra allí. ¿Ve? Y una de las cosas hermosas es que la salvación llegó a través de Jesucristo. Él lo cumplió.
y ha cargado con nosotros todo el tiempo. No le pesamos a Él. Hay una parte de la Biblia en Génesis 6, cuando el diluvio, que él se sintió tan triste como el hombre correspondió a ese creador. Y él dice, me pesa haber hecho al hombre. Uf, cuando yo leí esa palabra, yo dije, me pesa. Wow, qué triste cuando el Señor dice eso, cuando su creación le corresponde mal, ¿verdad? Entonces, estamos igualmente comparando esa parte de los hijos. Si Dios es nuestro Padre, dice Él, ¿dónde está mi honra? Sí, sí, si Él es mi Padre, ¿dónde está la honra para Dios? Y lo mismo pasa cuando nosotros tenemos hijos. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando los hijos debemos honrar a nuestros padres. Y dice que cuando los hijos han crecido y están fuera de casa, ellos pueden mostrar el honor y el respeto manteniendo un contacto con sus padres siempre que sea posible, siempre que sea posible. Entonces mostramos respeto por la posición, ¿sí? Porque es bueno que lo hagamos, porque Dios utilizó esos padres con sus defectos, con todo, para llevar a cabo un plan que él tenía. Y ya lo hemos visto. Ayer hablábamos de Hebreos 12, del 13 al 15, que si nosotros no demostramos el respeto, el amor como Dios quiere, pues eso nos va a llenar de amargura y de ira, en vez de mantener ese corazón gozoso, ese corazón alegre. Cuando no, el gozo dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hay que mantener ese gozo porque el Espíritu Santo no puede trabajar en un corazón que está lleno de amargura, de ira, de todo el tiempo de enojo. Una de las cosas que me ayudó también un tiempo a mí a pensar en el enojo es cuando en el libro de Eclesiastés él me habla, dice que el enojo no puede durar en un corazón. O sea, no dejes que el enojo te tome por todo el tiempo enojado. No, porque entonces no, el Espíritu Santo no puede trabajar en un corazón así. ¿Ve? En Hebreos 12, del 13 al 15, dice, fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Fíjense bien, ¿sí? Por dónde caminan. Entonces hay algo bien importante, es que nosotros tenemos que responder ante los ofrecimientos de Dios. Dios ya lo dio todo a través de su Hijo, pero queda de parte de nosotros obedecer todo lo que Él nos está diciendo que hagamos. ¿Ve? Fíjense bien por dónde camina, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Entonces habla de una vida dedicada a Dios. Dice, traten de vivir en paz con todo el mundo. Es importante. Mire que nosotros somos los que, Él ya dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Esas fueron sus palabras. En la palabra de Dios nos invita, ¿cierto? Esa paz es Él. Él es la paz. Pero entonces dice, traten de vivir en paz con todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer porque cuando perdemos la paz, pues perdemos también el contacto con Él, que es la paz. Entonces, qué lindo es cuando en nuestros corazones hay paz, nos acostamos en paz y nos levantamos en paz con todos los que nos rodean. No hay nada con nadie, y menos con nuestros padres, ¿verdad? Y dice, y tengan una vida libre de pecado. Por eso pues, me levanté pensando en este versículo y se los compartí. Si sus pecados fueran, ¿cierto? Como el carmesí, rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces, tengan una vida libre, dice, de pecado. Bueno, el pecado no es solamente lo que con las actitudes que nos vamos a Dios, sino mantener ese pecado sin confesar. No es que usted no peque, usted va a pecar porque aquí habla de debilidad, ¿ve? Pero dice que mantengamos esa vida así, libre, para que nosotros podamos dedicar esa vida a Dios. Dice, el que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor, ¿ve? Sin santidad nadie verá al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios.
ni sea como la mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. ¿Ve? No, dice, tengan cuidado, que ninguno pierda el favor de Dios. En otra versión de la Reina Valera habla, ¿cierto? Que no dejemos que la amargura sea como esa mala hierba que contamina. Y aquí esa mala hierba es la amargura, cuando el corazón no se limpia de la amargura. Una persona que vive amargada se le ve en el rostro se le ve sus ceños fruncidos, todo eso porque no ha podido, ¿cierto?, tener un rostro diferente, que Dios es el que lo coloca a medida que va sanando nuestros corazones y nos va llenando de ese gozo y de esa alegría. Entonces, cuando esa mala hierba que es la amargura crece, se camufla, porque ella se camufla, entonces dice que contamina a todos. Y aquí dice puede perjudicar a todos, o sea, contaminando a todos. Entonces, aunque hablemos con valentía y nosotros confrontemos ese mal comportamiento, nosotros podemos mantener una actitud de respeto hacia los demás y principalmente aquí que estamos tratando con nuestros padres. La honra siempre va a ocurrir dentro de tu corazón, no en la mente. La honra sale de nuestro corazón hacia nuestros padres, está en nuestro corazón, no está en la mente, ¿sí? Un corazón transformado, un corazón que ya ha sido renovado, cambiado, libre de todo esto, siempre va a tener esa honra en el corazón. Entonces es muy importante recordar los mandamientos. Dentro de los mandamientos de Dios que fueron escritos en la tabla de la ley, cuando se lo entregó a Moisés, le entregó mandamientos donde te hablaba, ¿cierto? No matar, no robar, no pecar, de esos mandamientos de míos para mí con las personas, de no hacerle mal a las personas, ¿verdad? De no pensar mal y robar, matar, destruir, no codiciar a la mujer de tu prójimo. O sea, ahí está, de mis actitudes hacia los demás, hacia el prójimo. Pero también fueron escritos mandamientos de obediencia a Dios, de él, de mi persona para él, como decir, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados en la tierra, ¿sí? Y entre esos está ese mandamiento que es honrar a nuestros padres. Entonces, el honrar a nuestros padres es una obligación, es un deber entre nosotros y Dios, ¿ve? Porque fue escrito allí precisamente en esas tablas para que nosotros le honráramos a Dios. O sea, antes de que nosotros pensemos que sea por nuestros padres, lo hacemos por Dios mismo, porque es para Dios. Lo otro es para el prójimo, pero este mandamiento es para Dios. O sea, antes de pensar en nuestros padres, pensemos en que a Dios le agrada que lo hagamos y es por Él que lo hacemos. ¿Ve? Porque cuando nosotros estábamos pequeños, estábamos bebés, nuestros padres nos enseñaron obediencia, ¿verdad que sí? A mí me enseñaron mucha obediencia, me enseñaron respeto, me enseñaron, aunque no, mis padres no fueron perfectos, pero me enseñaron buenos modales, me enseñaron honestidad, cosas desde pequeña hasta que fui creciendo. ¿Y por qué fue eso? Porque Dios también les puso a ellos como representantes en esta tierra de Él para mi vida. Entonces nos enseñaron a caminar y nos marcaron el principio de una vida y el principio de un camino. Entonces ellos fueron escogidos para que tú y yo naciéramos. Cuando yo entendí eso, porque su palabra lo dice en Deuteronomio 10, ellos fueron escogidos por Dios para cumplir ese plan y ese propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros honramos así como Dios quiere, recibimos la luz de Dios a través de nuestros padres, aunque ellos sean de ciertas creencias o lo que sea, pero es algo que Dios dejó establecido. Entonces, cuando no se está honrando a los padres, se está impidiendo que esa luz divina venga a nosotros como hijos. Y entonces se forma un bloqueo, porque no deja que se conozca al Padre celestial, al Padre que es
todopoderoso como es nuestro Dios. Se forma un bloqueo. Y hasta que no se arregla esa situación con los padres, no se puede tener una buena relación, una perfecta relación con Dios como Padre. Eso lo entendí y hace poco les contaba todo eso. Entonces hay muchos hijos que se han dado el lujo de no volver a hablar con los padres, de no volver a ni siquiera saludarlos, de no quererlos perdonar. Y entonces se están bloqueando todo ello porque no dejan que la luz de Dios de verdad llegue a ellos. Hay ese bloqueo. Entonces la honra hace vivir días largos. ¿Y qué quiere decir días largos? No 150 años, 200 años, no, sino que usted los viva con intensidad y vitalidad. Eso es lo que quiere decir, serán largos tus días, una vitalidad y una intensidad que Dios mismo se la da, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ser personas con vitalidad, tenemos que arreglar nuestra relación con nuestros padres. Esa es una de las causas por las cuales entonces falta ese vigor, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones deberíamos hacer con nuestros padres para honrarles? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, uno, llamarles papá y mamá. Nunca llamarlos por su nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nunca estamos al mismo nivel que nuestros padres. Ellos tienen que ser respetados y tienen que tener, nosotros los tenemos que ver como un nivel, con un nivel más alto que nosotros, porque así es el diseño. No nos podemos igualar nunca con nuestros padres. Dios, nuestros padres y nosotros tenemos que saber el nivel. Por eso se habla de la visión. ¿Qué visión tiene usted de Dios, de mí mismo? ¿Se acuerdan de las 5 visiones? Trabajamos con esas visiones, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene la visión de Dios como debe de ser, usted mismo va a entender, ¿cierto? ¿Cómo veo yo a mis padres y a los demás con el respeto que cada uno tiene? Entonces no estamos nunca al mismo nivel que nuestros padres. Conozco una persona que le habla al papá con su nombre y cuando está enojado con esa persona, lo llama con su nombre, ¿sí? Y tenemos que diferenciar esto. ¿Sí? ¿Cómo es que han dicho mentiras que tenemos que ser bien amigos de nuestros hijos y ponernos a la par con ellos para entenderlos? No, usted tiene que dejar de que su hijo, claro, que se acerque a usted, que es como hijo le busque para sus consejos, que puedan dialogar, que puedan hablar, pero nunca al mismo nivel. Entonces nosotros tenemos que señalarle respeto y no pasar el nivel que Dios ya dejó establecido con ellos, sean como sean esos padres. Ya vamos a hablar de aquellos, porque muchos dirán, bueno, ¿y qué hago con ese papá que me abandonó, que nunca vio por mí, o un papá cruel, o un papá maltratador? Bueno, esos ya son casos que son diferentes, pero aún en eso, aún con eso no podemos deshonrar a Dios. ¿Ve? Entonces, usted puede tener un hijo, una hija que sea muy grande en sus éxitos, en todo lo que él sobresale, ¿cierto? Sus estudios, un excelente profesional, exitoso en todo lo que quiera, ¿sí? Pero en jerarquía espiritual, los padres están por encima de todo esto. Puede ser el médico más exitoso, el profesional, bueno, como usted lo quiera ver ese hijo, con medallas y con todo, pero nunca será, en eso será grande, pero en jerarquía espiritual los padres están por encima de todo esto. Entonces los padres no se deben llamar nunca por el nombre, ¿sí? Así no se hayan manejado bien, así hayan sido abusadores, así hayan sido lo que sea. Y si hay que denunciar estos malos comportamientos, se puede hacer, pero respetando esa jerarquía. ¿Ve? Porque es a Dios que honramos, es por Dios que lo hacemos, porque Él fue el que dejó establecido este mandamiento. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Preguntar a los padres, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Bueno, esto es tremendo porque
A mí por lo menos desde muy pequeña me enseñaron a hacer cosas de la casa. Tienda la cama, barra su cuarto, recoja sus cosas, lave la loza. Me enseñaron a lavar la loza, a hacer un arroz, a hacer lo más necesario y suave en la casa, hasta que ya crecí y ya me fueron dando más tareas, pero había que hacer cosas en la casa. Cuando estaba los fines de semana, a trapear, a arreglar, a recoger ropa sucia. Todo eso me enseñaron, labores de la casa. ¿Por qué? Porque es que cuando uno llega a la edad de adolescencia, nosotros salíamos de la escuela, descansábamos, hacíamos tareas y a lavar la loza, a organizar la loza, a organizar cosas que mi mamá nos ponía. Venga, organíceme este mercado, venga, cosas en la casa. Pero hoy en día los adolescentes, ¿qué hacen? Llegan a la casa y los padres se vuelven servidores de sus hijos en todo. No les dejan hacer nada. Los mantienen como unos príncipes, reinas. No se pueden hacer nada porque se les daña todo, ¿sí? Y entonces los padres, y crecen esos hijos, y esos hijos entonces están diciéndole al padre, a la madre, deme, 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 y nunca, nunca dan, ¿sí? Entonces hay que enseñar desde pequeños a tener orden con sus padres, porque los padres siempre hicieron algo directamente por nosotros, desde pequeños hasta que salimos de nuestra casa. Y luego, entonces, los hijos de hoy en día, los que estamos viendo esta generación, son hijos que, por el contrario, deme, tengo hambre, tengo sueño, tengo sed, no me quiero parar de la cama, tráigame el desayuno acá. Y la mamá, entonces, muchas veces deja de hacer las cosas para ella porque se esclaviza de todo esto y no tiene una hija, un hijo que le ayude, que le ayude siquiera a tomar las bolsas cuando viene del mercado, porque el hijo no puede agacharse, no puede coger, porque lo enseñaron así. Tenemos que tener respeto para hablarles a ellos cuando les vamos a hablar de algo que ellos estén haciendo mal. Les podemos hacer ver las cosas a nuestros padres que algo está mal, pero con respeto. Un ejemplo, no decirle a la mamá, mamá, deja de comer tanta azúcar, eso te está haciendo daño, mira cómo estás, ¿por qué comes tanta azúcar? Cambiar esa frase como por decirle, mamá, mira que leí en este libro que el azúcar hace daño y sabes dónde te voy a enseñar tantas cosas, mira todo el daño que hace, ¿quieres que lo leamos juntas? Eso es diferente, ¿ve? Pero hay hijos que regañan a la mamá y que aún en público la hacen quedar mal, se burlan de ella. Hay muchas cosas que yo he visto en estas generaciones, ¿ve? Yo me acuerdo que nosotros mirábamos, recordemos hoy a nuestros padres. Yo miraba a mi padre con algún gesto en la boca y él ya me estaba, mejor dicho, con la mirada ya me estaba diciendo todo. Nuestros padres nos enseñaron a respetar los mayores, los adultos. ¿Qué otra cosa puedes decir, hacer por tus padres? Decirles que los quieres, decirles que los amas. Los hijos nos vamos, creamos nuestras propias familias, porque así es el diseño de Dios, dejar al hombre, a su padre, a su madre. Nos vamos, formamos nuestras propias familias. Pero muchos hijos abandonan a sus padres de una manera que no se dan cuenta ni cómo están, ni cómo viven, ni qué hacen, y menos de tener esa conexión para decirle que los aman, para decirle un te quiero, para decirle me haces falta, cuánto te quiero, mamá, cuánto te quiero, papá. Y hay que decirles, hacerles saber, no es que ellos saben que yo los quiero, pero si ni siquiera llaman, ni siquiera van, ni siquiera buscan, o lo buscan solamente cuando los necesitan. Y hay padres que se han sentido así, porque yo he tenido que orar por padres así y decirles a los padres, tranquilos, tranquilos que estamos en una generación que ya la Biblia nos lo había mostrado, la misma palabra de Dios. Dice que en los postreros tiempos habrán hijos ingratos con los padres.
Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer por ellos? Pedir perdón siempre cuando se necesite pedir perdón, ¿sí? Si nosotros no pedimos perdón cuando ofendemos a nuestros padres, cuando tenemos cosas con ellos, porque siempre habrá, en la familia sucede de todo, nos enojamos, tenemos un mal momento, de pronto les dijimos una frase que no, que les dolió, pues entonces abrazar a esos padres, los que tienen cerca a sus padres, o coger el teléfono, pedir perdón, porque si nosotros no lo hacemos, estamos perdiendo ese canal de luz de Dios, de bendición y vida, y entonces ahí sí es cierto que se bloquea más para el que es hijo, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en conflicto con nuestros padres, arreglémoslo inmediatamente, arreglémoslo. Es triste, pero hoy en día la psicología, y eso me consta, la psicología está invitando a juzgar a nuestros padres. Hoy dicen que un hijo está mal porque el padre tiene la culpa. El hijo está de esa manera porque el padre fue culpable de sus problemas y los consideran a un nivel igual que ellos. ¿Dónde se ha visto eso? Hoy hay generación, la psicología está haciendo eso. Dile a tus padres todo lo que sea, insúltalos, saca de tu corazón todo lo que te duele porque ellos fueron culpables de tus actitudes que hoy tienes. ¿Mm? ¿Dónde está la honra? Entonces tenemos la psicología de esa manera. Habla, deje, no vuelva ya, no los vuelva a visitar. Ellos son culpables de lo que usted está viviendo hoy. Y la Biblia no nos habla de eso. Dios nos manda a arreglar todo conflicto, dice estar en paz con todas las personas, incluyendo a nuestros padres. Y la paz no es solamente con algunos, es con todos, dice la Biblia, con todos. Y si yo no tengo paz ni con mis padres, ¿cómo voy a creer que estoy bien? Entonces, todo conflicto se debe arreglar personalmente y no dejar que otros interfieran en cosas que nosotros tenemos que arreglarlas. Tenemos que perdonar, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a perdonar, porque esto es contrario a todo lo que Dios está ordenando, ha ordenado. ¿Ve? Siempre una persona que tiene al Señor en su corazón muestra respeto por las demás personas, independientemente del comportamiento o la posición que tenga. Y es posible que tengamos que distanciarnos de personas peligrosas, claro que sí, de abusadores, de padres que, claro que sí, hay padres abusadores, hay padres que son tremendos, uno ha oído muchas cosas con hijos así y hay que retirarse de eso, pero lo podemos hacer con una actitud de humildad, de respeto, de bondad, porque esas personas también son creadas a la imagen de Dios. En Santiago 3:9 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ve? Santiago 3:9. Entonces no podemos hacer eso. Con la lengua bendecimos y a la vez también maldecimos. Entonces los padres y los abuelos son especialmente dignos de respeto porque desempeñan un papel de un plan de Dios aquí en la tierra para nosotros. Así los padres no hayan entendido y toman sus hijos como para ellos, como muchas veces pasa, nosotros tenemos que pensar, ¿cierto? El respeto que ellos se merecen. Entonces, cuando ya tenemos esta edad adulta, debemos tener en cuenta sus deseos, sus consejos como padres y una forma de respetarlos. Mostrar respeto es mostrar también una forma de modelar para la siguiente generación, porque así nos gustaría que nos trataran a nosotros. Hoy en día entonces están diciendo que los viejos ya no sirven, no estorban, y estamos viendo a un Dios que nos cuida porque todos llegaremos a esa etapa. Los jóvenes creen que no van a llegar a la vejez y eso es mentira. Los años pasan tan rápido. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que te trataran tu hijo, tu hija, eh, eh, siendo ya cuando tú también vas a envejecer?
Y Dios habla en la Biblia de una generación sin valores. Lo dejo con esta meditación. Habla de una generación sin valores en Proverbios 30, del 11 al 14. Dice, algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre. Se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. Contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Tienen los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos. Devoran al pobre de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad. Proverbios 30, del 11 al 14. Entonces, esas generaciones que salen así, solamente es con la oración y la ayuda de que Dios pueda salvar estas personas. Quizá muchos estuvimos ahí, pero hoy en día ya no hay por qué seguir, porque por eso el Señor nos da la oportunidad de venir a Él para que nuestros pecados y todo sea cambiado y podamos impactar las siguientes generaciones como Dios quiere. ¿Ve? Entonces, por eso dice generaciones benditas, 1000 generaciones benditas a través de una persona que le crea al Señor, de una familia que se compromete con el Señor. Entonces, son generaciones que van quedando limpias como Dios quiere. Pero hay generaciones que están así, están así. Y esas generaciones son las que tenemos que orar y decirle, Señor, usted puede conocer sus sobrinos, sus familiares, el amigo más cercano que hay personas, dicen, maldicen a su padre, tienen dientes como espadas y los colmillos como cuchillos, ¿sí? Entonces hay que orar que nosotros de verdad, cuando veamos todo esto, pensemos, son generaciones que si no cambian, van a seguir por generaciones así. Y por eso vemos personas de esa manera. Nosotros estamos llamados para mostrar, ¿cierto? Eso, lo que Dios ha hecho en nosotros y seguir impactando, que nuestra descendencia sea bendita, bendita. Vamos a orar. Tenemos sobrinos, tenemos tíos, tenemos primos de toda la familia. Orar por todo esto. Padre, gracias por esta mañana, por el tiempo que hoy nos has regalado. Gracias porque pudimos escucharte hoy, Señor, y saber que tu palabra es tan viva, es tan eficaz, es tan perfecta, Señor. Es lumbrera nuestro camino. Ayúdanos a obedecerla como tú quieres que lo hagamos. Oh Señor, gracias por los padres que nos has dado. Gracias por los padres que hemos tenido, Señor, porque estaban dentro de tu plan, no fue el plan de nosotros. Nacimos porque tú quisiste que a través de esos padres naciéramos cada uno. Pues tu misma palabra nos lo enseña. El embrión nuestro vieron tus ojos. Por eso, Señor, gracias por ellos. Gracias porque son instrumentos en tus manos, Señor. Y por eso hay un mandamiento para cada uno de nosotros. Y esto nos hace tener también una vejez tranquila y poder moldear, enseñar, hablar, porque lo hemos vivido, Señor. Muchas gracias, papá, porque todo dentro de tus planes es perfecto. Aún llevar a los hijos a perdonar a aquellos padres, Señor, que hicieron tanto daño en un comienzo de las vidas de cada persona. ¿Cuántas personas quedaron marcadas? ¿Cuántos hijos con unos padres abusadores, unos padres, bueno, que tú mismo puedes pensar? Pero aún así, Señor, yo te pido que llenes el corazón de cada hijo, de cada hija, como somos nosotros, Señor, delante de ti, de ese perdón que necesitan, Señor. Padre, toca esos corazones que se han endurecido por todo esto. Hay hijos que nunca nombran un padre porque en su corazón tienen ese dolor de algo que vieron, que vivieron, que están resentidos porque maltrataron a su mamá, porque se fueron con otra persona, porque formaron otro hogar, porque hubo más hijos en ese matrimonio que no estaba aún contemplado, Señor, que se recibieron sorpresas de otros hijos. Señor, yo te pido que hoy sanes corazones, que hoy nos permitas ver tu gloria, Señor, en esos hogares donde esos hijos han guardado tanto dolor. Espíritu Santo, llega a esos corazones, Señor. Llega a esos corazones que de alguna manera maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre.
Llega a esos corazones, Señor, que se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado con la sangre de Cristo, Señor. Llega a esos corazones, papá, donde se contempla la soberbia, miran con desdén. Llega a esos corazones, papito santo, que por el dolor de algo que les marcó, tienen esos dientes como espadas y esos colmillos como cuchillos, Señor, y hacen daño y siguen haciendo daño. Llega a esos corazones, papá, de esas personas que endurecieron ese corazón y no te creyeron, Señor, porque tú eres ese Padre hermoso, ese Padre que nos aconseja, ese Padre tierno, ese Padre que nunca nos miente, y es tan lindo conocerte a ti como Padre. Y es para todos. Por eso esa oración del Padre nuestro, que nos enseñó Jesucristo, es para todos. Verte a ti como Padre, experimentarte como Padre, pero habiendo perdonado aquí en esta tierra a nuestros padres que de alguna u otra manera, Señor, marcaron la vida de sus hijos. Espíritu de Dios, toca hoy esos corazones que hoy por la ignorancia del respeto, lo que tú has mandado, Señor, se están oyendo cosas absurdas hacia los hijos, de no volverles a hablar, de no volver a decir, de la psicología que hoy están hablando, Señor, es puro humanismo, es puro como ellos creen, sabios en su propia opinión. Dios Todopoderoso, ayúdanos a mirarte a ti para siempre tener el nivel, la visión de lo que tú quieres, Señor. Abre nuestros ojos espirituales todos los días más. Abre nuestros oídos espirituales todos los días más y más. Sensibiliza nuestro ser interior espiritualmente porque tú eres espíritu y eres verdad, Señor. Para cada día entenderte más y cada día parecernos más a Jesús, no a nosotros mismos. Que yo mengue para que tú crezcas en mí y haya una generación del temor primero a ti, Señor, como Padre, el respeto a ti, Señor, y a tus ordenanzas, para que en ese orden nosotros podamos ver tu gloria y asimismo hacia los demás. Señor, te alabo y te bendigo por todo lo que tú haces en nuestros corazones. Te alabo y te bendigo por tu palabra en esta mañana y por tus enseñanzas, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no nos olvidemos, oración de intercesión 6 de la tarde y bueno, hasta mañana nuestro devocional de 7 a 8.